¿Cómo defines lo que está pasando ahorita en Venezuela? Fíjate, en Venezuela hay sin lugar a dudas una gran crisis política, económica y social. Se han unido en una coyuntura en donde la economía del país está trancada y encima de eso hay una crisis política que viene dada por muchos factores, entre ellos porque hay una oposición que está deseosa como siempre de un cambio político, pero con más ímpetu, con más fuerza y con más deseo de cambio que nunca, y lo está demostrando en la calle. Okay, ¿y cómo se puede dar ese cambio político? Si no es con protestas, ¿de qué otra manera se puede dar un cambio político? Así, las protestas son válidas, son legítimas, están en la Constitución, nosotros las apoyamos, las acompañamos y son parte de una mezcla de factores que tienen que darse para que haya un cambio político. Ahora, una cosa que tú me preguntes, ¿qué hay que hacer para derribar a un gobierno? Esa pregunta yo no la sé responder y además no creo que es lo que no es lo que Venezuela necesita en este momento. Y otra pregunta es qué hacer para cambiar a un gobierno malo por un gobierno bueno, es decir, que se vaya el actual gobierno para que venga un gobierno que esté encabezado por por la oposición, por la alternativa democrática y por la unidad, ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso, digamos, no hay fórmulas mágicas, no hay atajos para lograr eso en 2 días o en 2 meses. Sin embargo, hay formas de hacerlo. Nosotros tenemos muchos años luchando por ese cambio. Efectivamente no lo hemos logrado hasta ahora, pero eso no quiere decir que nunca lo vamos a lograr. Por el contrario, todo parece indicar que lo vamos a lograr. Pero para que ese cambio sea duradero, tiene que ser producto de un evento electoral. Con esto no quiero decir, como algunos han malinterpretado, que mi consejo es que la oposición se siente a esperar a que lleguen las próximas elecciones presidenciales en el 2019 o cuando toquen. Con eso lo que quiero decir es que no hay forma de que la oposición sea gobierno legítimo y pueda gobernar y transformar al país si no llega por unas elecciones. Ahora, ¿cuándo son esas elecciones? Nosotros quisiéramos que fueran lo más rápido posible, pero eso tiene unos tiempos, esos eventos tienen unos tiempos. En la Constitución, en las leyes y en la dinámica política. Puede haber muchas cosas que hacer. La protesta definitivamente es una cosa que tiene que estar en la receta, pero tenemos que conectar la protesta que hay hoy en la calle, que tiene un alto contenido político, con la protesta social, que es la del que no consigue la comida, que es la tragedia en el cerro. Es decir, no es que en el cerro no les importe el problema político, sino que se les va la vida buscando la comida y no la consiguen. Entonces, conectar ambas cosas para que haya un gran movimiento social y que ese movimiento social se transforme después en votos que cambien al gobierno. Repito, lo antes posible. Es decir, no es que vamos a esperar las elecciones cuando sean. Ojalá que pueda ser, en la Constitución hay constituyente, hay referéndum revocatorio, hay motivos por los cuales podría haber una elección adelantada, etcétera, etcétera. Pero si no hay un evento electoral, difícilmente va a haber un gobierno de lo que hoy en día es la unidad democrática, la alternativa democrática, la oposición. Entonces, el reto, digo yo, es conectar esas dos agendas. Es una sola Venezuela. Y los problemas que sufren unos, los sufren los otros. Es decir, en el barrio tampoco hay libertad de expresión y también se sufren las carencias de la democracia. Y la clase media sufre igualito la falta de comida que se sufre en los sectores populares. Es cuestión de articular ambas protestas. Pareciera que cada uno tiene sus prioridades. La gente que estamos viendo hoy más activada en la calle está luchando por valores, por derechos, por una pelea más política que social. No menos legítima, igual de importante. Tenemos que sumar a la otra. Hay que hacer que quienes están peleando por comida se articulen de la misma manera que se han articulado quienes quieren derechos políticos. Con Enrique Capriles a la cabeza, que además es el único líder, yo creo, legitimado, el único líder legitimado de la oposición, ha sido quizás un poco sumiso ante esas protestas que si bien no son tan sociales o tan de los cerros como él las ha catalogado, son igual de válidas. Sí. Te digo, nosotros tenemos muchos años identificados con las causas del pueblo más necesitado. Es decir, la razón por la que Carlos Ocariz es alcalde de Sucre y ganó las elecciones en Petare, o porque Enrique Capriles es gobernador de Miranda, es porque logramos desde hace mucho tiempo entrar en los sectores populares y defender las banderas que enarbolan los sectores populares y los más desposeídos, sin menospreciar lo que son los anhelos del movimiento estudiantil y de la clase media, acompañándolos. Pero nosotros estamos muy identificados con esa agenda social. Ahora, nuestras diferencias probablemente no son de fondo, sino de forma. Es decir, Primero Justicia hace muchos años dijo un paro indefinido de la empresa privada probablemente no va a ayudarnos a conseguir los objetivos. Hace unos años, cuando se planteó la abstención, Primera Justicia dijo, nosotros estamos de acuerdo con la lucha, pero abstenernos, retirar a nuestros candidatos y no votar, probablemente no va a resolver nuestros problemas. De hecho, no fue así, sino que los empeoró. ¿Qué está diciendo Primera Justicia? Hay 1000 razones para protestar, hay que darle conducción política a esta protesta. Ahora sí pensamos que trancando 3 calles en Chacao y en Baruta, día y noche por 55 días, asfixiando a nuestros vecinos, dándole excusas al gobierno para que reprima aquí, mientras que en el resto del país, digamos, hay otra situación
Mientras, o sea, es decir, si creemos que porque vamos a hacer un campamento en la Plaza Bolívar de Chacao y no en otra Plaza Bolívar, sino solamente en la de Chacao, que eso realmente nos va a llevar al objetivo que queremos, difícilmente sea así. No se trata de quitarle a nadie el ánimo. Nosotros acompañamos la protesta. En ninguna parte se ha protestado como en Chacao. En ninguna parte. ¿Por qué la protesta se centra en Chacao? Bueno, entre otras cosas porque quienes vienen a protestar aquí saben que aquí se respeta el derecho a la protesta. Y es una realidad evidente. Es decir, podemos dar miles de debates y discusiones. Pero si no fuera porque quienes protestan sienten que en Chacao se respeta el derecho a protestar, como no se hace en otras partes, no pasará lo que está pasando aquí. Entonces, aquí lo respetamos. Lo que hacemos es un proceso de reflexión. ¿Cómo hacemos para que toda esta fuerza que se ha desatado, este río humano, se transforme en una fuerza, en un gran movimiento social que cambia un gobierno malo por un gobierno bueno y que no solamente se ponga como objetivo salir de un gobierno malo? No vaya a ser que salgamos de un gobierno malo y llegue uno peor. El tema quizás ni siquiera son las guarimbas ni las trancas de calle, sino hay 39 muertos, hay gente que ha sido asesinada por Guardia Nacional y eso es mucho más importante que gente trancando calles, digamos. ¿Por qué no han salido quizás con una postura mucho más fuerte frente a los atropellos, a las violaciones de derechos humanos, a eso? Pero yo he visto a la oposición formal diciendo, señor, nosotros estamos con la protesta, arresteados con los estudiantes, pero no creemos que la guarimba resuelve los problemas, sino que los agrava y que es un autogol. Eso es lo que yo he visto. Y repito, la Iglesia Católica, que no tiene un rol político, que tiene credibilidad entre la mayoría de los venezolanos, está diciendo, estamos con la protesta, el gobierno reprime, hay mil problemas económicos y razones para protestar, pero la guarimba no es el camino, lo dice la Iglesia Católica. Entonces eso primero con respecto al tema de la guarimba, porque la protesta todos la apoyamos. Segundo tema que creo que es importante aclarar allí. Tú me dices, bueno, pero es que pareciera que lo importante entonces es rechazar la guarimba y el tema de los métodos de la protesta y no los muertos, los heridos. Nosotros hemos consistentemente denunciado los 40 muertos, los más de 500 heridos, los miles de detenidos, y lo ha hecho Primero Justicia formalmente, lo han hecho nuestros voceros, lo ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, lo han hecho los demás partidos políticos. Es decir, todos hemos sido a una sola voz, hemos, vamos a decir, rechazado todas esas cosas que han ocurrido en el país que son muy graves. Pero ya que tú me dices, bueno, pareciera que hay gente en, vamos a decir, en la MUD o en los partidos que se dedican más a criticar la guarimba, bueno, yo te diría, bueno, pareciera que hay gente también en la oposición que pierde más tiempo criticando a quienes estamos en la mesa, en los partidos, dando la cara y haciendo gestión, se dedican más tiempo a criticarnos a nosotros que a decirle al gobierno, hay muertos, hay heridos, hay detenidos, hay violaciones de los derechos humanos, no hay agua, no hay comida, no hay luz, no hay trabajo, no hay seguridad. Las diferencias que hay en la oposición son más de forma que de fondo. Es decir, en la oposición todos estamos de acuerdo en que el gobierno es malo y hay que cambiarlo. Es decir, en eso todos estamos de acuerdo. Para decirlo menos, pues. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Y la pregunta es ¿cuándo? ¿Y con qué método? Ahí hay diferencia de visión. Ahora, que el gobierno es malo y hay que salir de él, en esa no hay discusión en la oposición. En Chacao, las protestas han sido pacíficas. Bueno, en Chacao hemos tenido muchísimas protestas pacíficas. No solamente hemos tenido protestas pacíficas, ha habido unas que han sido muy creativas, ha habido unas que han sido muy originales y unas que han sido muy bonitas. Por ejemplo, hubo un día que Chacao amaneció militarizado con un dispositivo especial de seguridad y ese día nuestros vecinos bajaron a rezar el rosario en medio de un grandísimo despliegue de funcionarios militares y bajaron a decir no tenemos miedo, estamos ejerciendo nuestro derecho e hicieron una protesta pacífica. En estos días hubo un acto bellísimo de niños en el mercado de Chacao cantando, sorprendiendo al público con su música, y son maneras creativas de decir nos importa el país, sabemos lo que está pasando, somos parte del cambio, queremos ese cambio en positivo. Entonces Chacao ha sido la cara más bonita de la protesta, pero también ha tenido la cara fea. En Chacao evidentemente ha habido hechos de vandalismo. Yo no puedo decir quién los ha cometido, yo no lo sé. Yo lo que sé es que han sido personas portando capucha, su cara encapuchada. Ahora, que si son infiltrados, que si son esto, que son lo otro, yo no soy juez, ni soy el que tiene que determinar eso, ni siquiera tengo una policía que pueda imponer el orden público. Ahora, evidentemente ha habido violencia de esa que es vandálica y también violencia represiva, es decir, una represión que ha ido no solamente a dispersar a manifestantes, en algunos casos a manifestantes pacíficos, en otros casos a personas encapuchadas que están destruyendo edificios, pero que además después se afinca sobre los vecinos, que pasa 3, 4, 5 horas reprimiendo en Altamira o en el casco de Chacao, echando gases para dentro de los edificios, dentro de los apartamentos, perdigones a las ventanas, y eso es una situación difícil que nosotros hemos denunciado porque es un abuso y un atropello contra nuestros vecinos. ¿Cuántas personas ha detenido la policía de Chacao en estos días de protesta? Mira, desde que tenemos más de 50 días de protesta, desde que comenzaron las protestas en eventos, vamos a decir,
relacionados de alguna manera con las protestas, sea antes, durante o después de las protestas. Aproximadamente unos 56 detenidos, según el último parte que informamos. Esas detenciones se han dado de la siguiente manera. Primero, algunos datos sobre esas detenciones. En primer lugar, se dan por solicitud de los vecinos, es decir, el vecino que llama y denuncia, están dañando la propiedad privada, están dañando mi carro, están violando la integridad de mi hogar, alguien está entrando a mi casa sin mi autorización, en ese tipo de cosas. Segundo, entre esos detenidos no hay estudiantes o personas que el movimiento estudiantil haya venido a reclamar para sí, sino que han sido personas, ni tampoco hay vecinos. Son casos muy contados, todos esos casos, todas las personas detenidas han tenido derecho a la legítima defensa. Y aprovecho tu pregunta para aclarar, porque se ha comentado mucho en las redes sobre 6 estudiantes presos, detenidos en Polichacao. Efectivamente hubo 6 estudiantes detenidos por otro cuerpo de seguridad que no es Polichacao, que se les asignó, al momento de asignarles el centro de reclusión, ellos mismos, sus familiares y sus abogados pidieron que fuera Polichacao y no una cárcel común, razón por la cual pues nos pidieron que vinieran acá, nosotros los aceptamos, los recibimos. Lamentablemente mucha gente se confundió y pensó que eran estudiantes detenidos por Polichacao presos en nuestros calabozos, ¿no? Efectivamente estaban en nuestros calabozos a petición de ellos para no estar en una cárcel común y eran presos o fueron detenidos por otros cuerpos del Estado. Nosotros lo que hicimos allí fue ayudar y colaborar. De esos 6 ya 4 salieron en libertad y hay otros 2 que están esperando una medida para salir en libertad. Esperemos que sea lo más pronto posible. Obviamente esta situación ha trastocado, me imagino, la gestión que tenías planificada. ¿Cómo ha afectado eso a tu gestión, a lo que tenías planeado para tus vecinos? Sí, claro. Bueno, obviamente esto le ha puesto un reto, ha hecho que el reto sea aún mayor, porque en primer lugar la fuerza, la energía, la atención de la gestión ha tenido que migrar hacia la contingencia, hacia la crisis. Particularmente hay sectores, hay áreas de la alcaldía, de la administración que están absolutamente abocadas a la contingencia y a la crisis. Policía, Salud Chacao, Protección Civil, todo lo que son rescatistas, obreros, recolección de basura, es decir, son, en términos numéricos, es mucho más de la mitad del personal que labora para el municipio está abocado a la contingencia, a la crisis, están trabajando doble turno, están realmente fundidos de trabajo. Sin embargo, el espíritu de lucha, de sacrificio, la entrega, el trabajo por la comunidad privan, y es lo que hace que policías, obreros, médicos, paramédicos sigan trabajando día y noche a una situación que escapa de sus manos, pero para ayudar y proteger a vecinos que cuentan con ellos. Obviamente nosotros estamos ahorita en la contingencia, pero espero que en el momento en que podamos reenfocar la gestión al día a día y a lo que son nuestras prioridades, Chacao sea un municipio seguro, ordenado, eficiente, que por ejemplo podamos recuperar parte de la seguridad perdida. Chacao no solamente va a ser un ejemplo de orden, de eficiencia y seguridad, sino que va a ser un ejemplo de la manera como se pone de pie, cómo desde el nivel en que estamos nos recuperamos en tiempo récord y con la ayuda de nuestros vecinos. Yo estoy seguro que eso lo vamos a ver muy pronto. Ok, buenísimo. Si quieres ahorita hacemos entonces la preguntita del... Ahora sí.